Esta sesión tiene dos partes. Una primera sesión teórica, donde voy a referirme específicamente a lo que es el cuadro clínico y la clasificación. Y la segunda parte va a ser una parte interactiva. Voy a pedirle a los participantes que están por Zoom que con su teléfono celular capturen ese icono IQR que hay en la pantalla, y en los presentes también pueden capturarlo con su celular para que podamos tener una sesión interactiva. Muy bien. Entonces, vamos a referirnos acerca de uno de los problemas de salud pública más importantes que tenemos en el país. En el año 2023, entonces, vamos a referirnos acerca de uno de... En el año 2023, el Perú ha enfrentado el brote más grande de dengue de toda su historia, con más de 270.000 casos, y hubieron más de 450 fallecidos. En este año, el número de casos se está incrementando de manera creciente, lo cual nos pone alerta para nosotros definir claramente cómo debemos manejar los casos, cómo debemos diagnosticarlos y cuáles son los criterios que debemos tener para definir si el paciente debe quedar hospitalizado o manejarse ambulatoriamente. Para los que están unidos por Zoom, también está el link en el chat, y pueden acceder a través del chat al link que tenemos. El espectro clínico del dengue es bien amplio, incluye de formas inaparentes, formas oligosintomáticas, hasta formas severas con sangrado, shock y muerte. Afortunadamente, solamente entre un 3 y 5% adopta formas severas. Pero uno de los aspectos claves para manejar el dengue es conocer cuál es el curso de la enfermedad o cuál es la nosología de la enfermedad. Cómo es que evoluciona a lo largo de los días. Dos conceptos debemos tener claramente definidos. Descárguense la nueva app de Oresme. Oye, Marina, muchísimas gracias, Oresme. Este cómo se va por el minutos. Dos conceptos debemos tener claramente definidos. Primero, que es una enfermedad sistémica, es decir, afecta a todos los aparatos y sistemas, el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular, eh, el tracto gastrointestinal, los riñones, el sistema nervioso, todo está comprometido. El segundo concepto que queremos enfatizar es que es una enfermedad dinámica. Es una enfermedad que una vez que inicia, no se detiene el proceso inflamatorio. Y esto hay que tenerlo bien en cuenta. Y para esto, algunas consideraciones con respecto a lo que es la fisiopatología de esta enfermedad. En primer lugar, esta enfermedad usualmente da un cuadro más severo cuando ocurre la segunda infección. Esto significa que si nosotros nos hemos enfermado una vez ya por dengue, cuando ocurra la segunda infección vamos a tener un cuadro más severo, un cuadro potencialmente mortal. ¿Qué significa esto en la práctica? Que cuando tengamos una segunda infección, el proceso inflamatorio va a ser muy intenso y esto podría ocasionar daño de nuestros propios órganos. Literalmente, lo que ocurre es que la respuesta inmune es muy intensa y esta respuesta inmune a la segunda infección es tan intensa que daña los propios tejidos, daña el tejido miocárdico, daña el tejido pulmonar y sobre todo daña el endotelio vascular. Entonces, el efecto fisiopatológico más importante que ocurre por la infección de dengue es daño del endotelio capilar, ruptura de las células endoteliales y salida del plasma, a lo cual se le denomina extravasación plasmática o fuga plasmática. Ojo que estoy hablando de plasma, no digo líquido, no digo agua. Sale agua, salen electrolitos y también salen proteínas. Y esto es importante para el manejo, porque nosotros para manejarlo solo vamos a usar cristaloides, no usamos coloides, solo cristaloides. Entonces, el evento fisiopatológico crítico en un paciente que tiene dengue es esa ruptura del endotelio y salida del plasma.
Y esto ocurre como resultado de un proceso inflamatorio muy intenso, que como les he referido es dinámico. Una vez que empieza no se detiene. ¿Y dónde radica el aspecto importante de tener claro que es un aspecto dinámico y que progresa de manera inexorable si es que nosotros no le damos la atención adecuada? Por ejemplo, una mujer de 20 años es recibida en un centro de salud en el tercer día de enfermedad. Ella presenta dolor abdominal, vómito, está entrando a la fase crítica y se ha iniciado como resultado de la enfermedad un proceso inflamatorio. Es admitida en una clínica particular donde le dan 1 litro, le dan 2 litros de cristaloides, ella se mejora, pasa el dolor abdominal, ya no vomita y decide irse. 4 horas después en su casa, nuevamente dolor abdominal, nuevamente vómito, síncope, hipotensión, shock. Es traída a la clínica nuevamente y la paciente está en malas condiciones, pulso no se palpa. ¿Qué cosa es lo que pasó? El proceso no se detuvo, el proceso inflamatorio. El proceso continúa y este proceso inflamatorio causa que siga extravasando y que se desencadene un cuadro severo de hipotensión, sangrado, shock y muerte. Por lo tanto, cuando nosotros vemos un paciente que está en la etapa crítica, nosotros debemos asumir que está ocurriendo un proceso inflamatorio muy intenso y que este proceso inflamatorio no se detiene si es que no lo manejamos apropiadamente y atendemos al paciente hasta que salga de la etapa crítica. Esta evolución es dinámica y puede ocurrir rápidamente. Con fines académicos, la enfermedad se ha dividido en 3 fases. Una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. Una primera fase febril que es particularmente importante porque en los primeros 5 días encontramos viremia. Luego sigue la fase crítica para que pasar a la fase de convalecencia o recuperación si es que el paciente es manejado apropiadamente. Esta es una gráfica que resume las 3 fases. Primero la fase crítica, primero la fase febril, luego la fase crítica y enseguida la fase de recuperación o convalecencia. Esta fase febril dura 3, 4 días. El paciente tiene cefalea intensa, dolor osteomuscular, fiebre alta. ¿Y cómo empieza? Empieza de manera súbita. Un adolescente de 14 años regresa del colegio a las 2 de la tarde y almuerza sin ningún inconveniente. A las 4 de la tarde empieza la fiebre súbita, elevada, persistente, cefalea intensa, malestar. Estos síntomas se van a mantener durante 2, 3 o 4 días de manera inexorable. Le den el tratamiento que le den. No hay forma de cambiar el curso de la enfermedad. Pueden darle un antipirético, la fiebre va a bajar, la cefalea va a disminuir para luego retornar. Y con esto debemos ser claros cuando manejamos a nuestros pacientes, para explicarles que no hay forma de cambiar el curso de la enfermedad y que nosotros vamos a vigilarlos. Luego, cuando se acerca ya a la etapa crítica, al final de la fase febril, los síntomas disminuyen. La fiebre que estaba en 39.5, 40 se convierte en 38, 38.5, disminuye la cefalea, disminuye el malestar, el dolor osteomuscular. Y esto es lo que tiene la enfermedad de característico, que tiene un comportamiento paradojal. ¿Qué significa? En este periodo, justo antes de entrar a la etapa crítica, disminuyen los síntomas y parecería que está mejorando. A esta etapa de disminución de los síntomas se le denomina defervescencia. Pero ¿qué ocurre? Justo cuando mejoran aparentemente los síntomas, aparecen lo que se han denominado los signos de alarma. ¿Qué son los signos de alarma? Son un grupo de signos y síntomas en realidad que lo que hacen es expresar que está ocurriendo extravasación, que son el anticipo, el preludio del colapso vascular, la complicación y la muerte. Por lo tanto, nosotros debemos estar atentos a la aparición de los signos de alarma y debemos vigilar cuando estos aparecen. ¿Cuáles son los 2 signos de alarma más frecuentes en todas las series? Los signos de alarma más frecuentes en todas las series son dolor abdominal y vómitos persistentes.
Entonces, significa que aquellos pacientes que tienen dolor abdominal y vomitan son los que pueden desarrollar formas severas de dengue, complicarse y morir. En este punto yo preguntaría, si la herramienta clínica útil para identificar quiénes se pueden complicar en forma severa sin morir son el dolor abdominal y los vómitos, ¿consideran ustedes que podríamos usar dimenhidrinato? ¿Podríamos usar iosina? ¿Podríamos usar metamizol en este momento? Absolutamente no, porque vamos a ocultar, enmascarar estos signos de alarma y el paciente va a evolucionar de manera desfavorable y no vamos a poder identificar quiénes se van a complicar. Una pregunta que siempre se hacen los clínicos y por años se viene investigando es, ¿podríamos saber nosotros en el primero o segundo día quiénes son los pacientes con dengue que se complican? La respuesta es no. No tenemos ningún score predictor, no tenemos ningún parámetro clínico que nos permita el primer día, el segundo día, saber quiénes se van a complicar. ¿Cuál es la herramienta clínica más potente, más poderosa que tenemos para identificar quiénes se complican o quiénes pueden complicarse con cuadros severos? Los signos de alarma. Y es por eso que nosotros vamos a estar atentos a la aparición de los signos de alarma cuando estamos haciendo el seguimiento de los pacientes en la fase febril. Luego pasamos a la etapa crítica, cuyo evento fisiopatológico más importante es la extravasación, donde sale del intravascular al extravascular el plasma y el paciente presenta depresión de volumen circulante efectivo, hipotensión, hipoperfusión, hipoxemia, shock, sangrado y muerte. Esto dura 24, 48 horas y suele no durar más de 72 horas. Si lo manejamos apropiadamente, le salvamos la vida y entra a la etapa de recuperación. Entonces, tenemos una fase febril, tenemos una fase crítica y tenemos una fase de recuperación o convalecencia. En la fase febril, el paciente se queja de dolor osteomuscular intenso, muy fuerte. Por eso es que también se le denomina fiebre rompehuesos. El paciente podría deshidratarse un poco y lo que vamos a encontrar en el hemograma el primer día, el segundo día, es que no hay cambios en la cuenta de leucocitos ni hay cambios en la cuenta de plaquetas. Quiere decir que el hemograma puede estar normal el primer día, puede estar normal el segundo día. Sin embargo, gradualmente, a medida que nos acercamos a la etapa crítica, empieza a ocurrir leucopenia y también trombocitopenia. Por lo tanto, justo en la etapa de efervescencia y al entrar a la etapa crítica, lo que vamos a encontrar es un paciente que tiene leucopenia, trombocitopenia y debemos estar atentos. Por lo tanto, si un paciente está en la etapa crítica y tiene 12.000 leucocitos, eso es inusual. Y eso debería hacernos sospechar que hay otra infección agregada, probablemente una infección bacteriana. Entonces, en esta primera fase, en la fase febril, nosotros vamos a ver erupción cutánea. Y hay una erupción cutánea, y esta erupción cutánea es morbiliforme, que se presenta en el tórax y se disemina de manera centrífuga. Característicamente, cuando presionamos, ocurre un empaledecimiento en la zona. Queda las huellas de la mano, como podrán ver. Esta es una erupción cutánea temprana. Ocurre en el segundo, ocurre en el tercer día. No es pruriginosa y suele aparecer del tórax y luego comprometer extremidades. Esta es la erupción cutánea temprana. Entonces queremos recapitular. Tenemos la etapa febril, la etapa crítica y la etapa de recuperación. La etapa febril entonces termina con este momento de defervescencia. En este momento bajan los síntomas y aparecen los signos de alarma. Y luego pasa la etapa crítica donde ocurre extravasación. En esta etapa crítica, lo que suele ocurrir es que el paciente ya los síntomas han disminuido y no tiene fiebre. La mayoría de veces, nuestros pacientes que están en la etapa crucial, en la etapa donde existe el riesgo de que evolucione de manera favorable, ya no tiene fiebre, la cefalea ha disminuido y el dolor osteomuscular también. Sin embargo,
están en el momento más importante donde pueden ocurrir las complicaciones. El hematocrito suele elevarse debido a la extravasación, la cuenta de leucocitos sigue disminuyendo y también la trombocitopenia. Estos son los signos de alarma que debemos tener en mente. Si no los podemos memorizar, hay que tenerlos registrados porque es lo que vamos a buscar cuando vemos un paciente que tiene probablemente dengue. Dos son los más frecuentes, como les había referido. Dolor abdominal progresivo hasta que es continuo, sostenido e intenso y que suele aparecer al final de la etapa febril, y vómitos que son persistentes. 3 o más episodios en 1 hora o 4 episodios en las últimas 6 horas. Por lo tanto, cuando estoy en la emergencia, cuando estoy en el consultorio, yo voy a investigar por la presencia de dolor abdominal y de vómitos. Y otro signo que también debemos investigar es la presencia de sangrado en mucosas, gingivorragia, epistaxis. Por lo tanto, las herramientas que vamos a tener para identificar en la emergencia a un paciente que se está complicando son dolor abdominal, vómitos y sangrado. Los otros signos de alarma son menos claros porque incluyen derrame pleural, elevación del hematocrito, que son más difíciles de identificar. Sí quiero recalcar otro síntoma que incluye trastorno del sensorio, particularmente en niños, donde el niño puede estar aletargado, puede estar irritable, lo cual debe sugerirnos también que es posible que tenga dolor o se esté complicando. Aquellos que presentan signos de alarma son los que pueden evolucionar y presentar cuadros severos, tales como shock con o sin dificultad respiratoria, sangrado severo o daño de algún órgano, como por ejemplo daño hepático, daño miocárdico. Si nosotros lo manejamos bien, en 1 día o 2 le salvamos la vida a este paciente. Pero debemos identificar bien la etapa en que está y realizar el manejo adecuado con cristaloides. Quiero resumir en esta gráfica todos los eventos que ocurren fisiopatológicos durante la fase crítica principalmente. Y un primer concepto inmunológico que tiene que ver con que la infección que ocurre secundaria o la segunda infección causa una gran respuesta inflamatoria. Este primer concepto inmunológico se le llama el pecado antigénico original, que consiste, por ejemplo, que cuando un sujeto se infecta de un dengue serotipo 1, desarrolla memoria inmunológica con células T y células B. Esta primera exposición, según esta teoría, explica que cuando un sujeto se expone por segunda vez a un agente, este va a desarrollar un cuadro inflamatorio muy grande, un cuadro inflamatorio muy severo. Muy bien. Entonces, a esto se le denomina el pecado antigénico original. Entonces, cuando ocurre una segunda infección, hay 2 posibilidades: que el sujeto se enferme por el mismo serotipo o que se enferme por un serotipo diferente. Si el sujeto se enferma por el mismo serotipo, por ejemplo, se enfermó primero por el serotipo dengue 1, luego se infecta nuevamente por dengue 1, va a desarrollar anticuerpos neutralizantes y se va a controlar la infección. Pero ¿qué ocurre si se infecta con otro serotipo? Por ejemplo, el serotipo dengue 2. Va a ser incapaz de controlar la infección, va a desarrollar un fenómeno inflamatorio muy intenso, una gran producción de citoquinas que se le ha denominado tormenta de citoquinas, todo lo cual va a producir un daño en el endotelio, una ruptura del endotelio y salida del plasma del intravascular al extravascular. ¿En qué momento ocurre esto? En la fase crítica. Por lo tanto, cuando ustedes están viendo un paciente con fiebre en el 3er o 4.º día, que acude con dolor abdominal y vómitos, deben asumir que lo que está ocurriendo es extravasación, que está saliendo líquido del intravascular al extravascular y este paciente puede complicarse. Esto significa que nosotros no podemos darle un antálgico, un antiespasmódico o un antiemético y mandarlo a su casa, porque tenemos claro que lo que está ocurriendo es todo un proceso resultado de la inflamación y salida del plasma denominado extravasación o fuga capilar, que ocurre precisamente en la etapa crítica. Si lo manejamos bien, el paciente se recupera totalmente. Mejora el estado general, mejora la diuresis,
desaparecen los síntomas gastrointestinales y puede aparecer en este momento un segundo exantema. Este exantema es casi patognomónico. En realidad no lo vemos con otra enfermedad. Es un exantema bien característico. Es definido como eritematoso petequial con zonas pálidas. Miren, está rojo, hay pequeños puntos eritematosos y zonas aparentemente normales. Esto es bien característico de dengue y se aparece entre el sexto o séptimo día en la etapa ya de recuperación. Por lo tanto, si bien es bien característico de dengue y nosotros podemos decir, ok, este paciente tiene dengue, no nos sirve para la aproximación diagnóstica ni para el manejo, porque se presenta ya en la etapa de recuperación. También se le denomina mar rojo con islas blancas. Basta que lo veamos una vez para que nosotros podamos recordarlo inmediatamente cuando alguno de nuestros pacientes lo presente. Esta erupción sí es muy pruriginosa. El paciente refiere mucho prurito cuando manifiesta esta erupción cutánea o rash. Entonces, de acuerdo a lo que hemos explicado, todos los pacientes en la etapa febril de dengue pueden parecerse. Tienen cefalea, malestar, dolor muscular. Primer día, segundo día, tercer día. Pero entre el tercer y cuarto día, o cuarto y quinto día, hay un grupo de pacientes que presentan signos de alarma y hay otro grupo de pacientes que se recuperan y se mejoran. Aquellos que no presentan signos de alarma se van a recuperar sin complicaciones y aquellos que presentan signos de alarma son los que pueden presentar cuadros severos, pueden presentar shock y morir. Entonces aquí tenemos la clasificación. Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y el otro grupo está conformado por las formas graves de dengue. Entonces veamos la clasificación. Un paciente con fiebre y probablemente dengue se clasifica en dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Esta clasificación está orientada al manejo. Dengue sin signos de alarma se maneja ambulatoriamente, dengue con signos de alarma se hospitalizan todos y dengue severo va a una unidad de cuidados críticos. Muy bien, entonces nosotros ahora vamos a discutir algunas consideraciones relacionadas con el diagnóstico y el tratamiento. Primero, en relación a las pruebas diagnósticas, si tengo la posibilidad de hacer pruebas diagnósticas, yo voy a poder determinar si el paciente tiene un dengue confirmado o un dengue probable. Miren, estas curvas representan el comportamiento de las inmunoglobulinas y la viremia en un paciente con dengue. En realidad la viremia se inicia antes de presentarse los síntomas. Y característicamente se puede encontrar en los 5 primeros días. Si ustedes quieren hacerle una prueba molecular con PCR, deberían hacerlo en los primeros 5 días. Y también vamos a encontrar NS1 presente. Entonces, NS1 y presencia de virus en la sangre lo vamos a encontrar en los primeros 5 días. Gradualmente, a medida que transcurre la primera semana de enfermedad, empieza a incrementarse inmunoglobulina M, que está aquí en línea azul, y ustedes van a ver cómo se eleva al final de la primera semana, en la segunda semana, y se mantiene elevada hasta 6 semanas después de iniciados los síntomas. Quiere decir que si alguien se enfermó hace 1 mes y medio de dengue y ahora acude con un síndrome febril, si yo le tomo la prueba de inmunoglobulina M, ¿qué me puede salir? Positiva, pero no significa que tenga dengue. De la misma manera se comporta inmunoglobulina G, que está en la línea verde. Empieza a incrementarse al final de la primera semana, se eleva para la segunda semana y se mantiene en niveles altos hasta 4 o 6 semanas, donde luego desciende sus títulos y se mantiene positiva por el resto de la vida. En los pacientes que tienen dengue por primera vez también, en los primeros 5 días, los títulos de inmunoglobulina G pueden ser negativos y se van a negativizar recién a partir de la segunda semana. Pero ¿cómo se comportan estos títulos dependiendo de si es infección primaria o es la segunda infección? Ya habíamos dicho, se incrementa inmunoglobulina M, que es la línea verde,
y se mantiene elevada hasta unas 6 semanas, y también se incrementa inmunoglobulina G, que se mantiene elevada, luego baja a niveles inferiores y se mantiene positiva. Cuando ocurre la segunda infección también hay viremia, nuevamente se eleva inmunoglobulina M, pero inmunoglobulina G se eleva de una manera particularmente importante y hay una gran elevación de inmunoglobulina G. ¿Cómo interpretamos? De acuerdo a las pruebas diagnósticas, nosotros tenemos que puede ser un dengue probable o un dengue confirmado. Si yo encuentro positiva inmunoglobulina M después del 5.º día o en la primera semana, yo voy a decir que este dengue es probable. ¿Y por qué digo que es probable? Porque yo no puedo asegurar que esta inmunoglobulina M corresponde a la infección actual o una infección que tuvo antes. Otro criterio también para definir un dengue como probable es que tenga los niveles de inmunoglobulina G muy altos. Como ustedes recuerdan, cuando vimos la segunda infección, los títulos de inmunoglobulina G subían de una manera importante. Entonces, títulos altos de inmunoglobulina G o inmunoglobulina M positiva son definidos como dengue probable. ¿Cuándo es un dengue confirmado? Cuando se puede detectar con PCR la presencia del virus y cuando detectamos NS1. NS1 se puede detectar por ELISA o una prueba inmunocromatográfica. Por ejemplo, la prueba rápida puede detectar NS1. Si ustedes encuentran NS1 positivo, ustedes dicen diagnóstico sólido confirmado de dengue. También podemos hacerlo con lo que se ha denominado suero pareado. ¿Qué significa? Ustedes toman inmunoglobulina M en los primeros 5 días y esta sale negativa. La repiten 2 semanas después. Quiere decir que si tomaron inmunoglobulina M en el día 1 y lo repiten en el día 15 y estuvo negativa y se hizo positiva, esto significa dengue confirmado. Un suero pareado donde ha ocurrido seroconversión de negativo a positivo. Lo mismo vale para inmunoglobulina G. Era negativa los primeros 5 días y luego se convierte en positiva. La seroconversión confirma el diagnóstico de dengue. Y también si los títulos de inmunoglobulina G se elevan más de 4 veces. Quiere decir, yo en los primeros 5 días le encuentro unos títulos de 1 sobre 100 y luego encuentro títulos de 1 sobre 800. Se elevó más de 4 veces. Este es dengue confirmado. Pregunta, si yo puedo confirmar el dengue 2 semanas después que hice la primera evaluación serológica de inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, ¿me sirve para manejarlo? No me sirve porque 2 semanas después ya se recuperó. Hasta aquí podemos decir, por lo tanto, que las pruebas para diagnóstico en la primera semana de dengue son difíciles. Es difícil hacer el diagnóstico etiológico en la primera semana. Por lo tanto, una prueba diagnóstica negativa en la primera semana no me descarta el diagnóstico, ¿correcto? Quiere decir que si un paciente tiene fiebre, cefalea, dolor osteomuscular, le hago la prueba de dengue, sale negativa, digo, ok, salió la prueba negativa, pero aún así podría ser dengue. Y debemos mantener en mente este concepto. Listo. A ver, nuestro primer caso. Sencillo, muy fácil. Los que no tienen pueden capturar el código IQR con su teléfono para que aparezcan las opciones de respuestas. Igual en el chat han puesto el link donde pueden entrar y les va a aparecer las respuestas. O también podrían capturar con su teléfono los que están en Zoom y poder contestar a través de su celular. Muy bien. Se trata de una mujer de 56 años de edad, procedente de Chimbote. Acude a la emergencia con un tiempo de enfermedad de 2 días, caracterizado por cefalea intensa, dolor osteomuscular y fiebre no cuantificada. Ella acude a la consulta debido a que la cefalea es muy intensa y persistente, a pesar de que ha tomado 1 gramo de paracetamol cada 6 horas por 3 dosis. Le realizan un hemograma y lo que encuentran es
leucocitos 2.900, plaquetas 142.000, inmunoglobulina M positivo, NS1 negativo. ¿Cuál es su diagnóstico? Fiebre por dengue, dengue confirmado, dengue probable. Muy bien, veamos. Revisamos. Si nosotros vemos, el NS1 es negativo. ¿Y qué habíamos dicho? Cuando solamente tenemos un título de inmunoglobulina M positivo, el diagnóstico es probable. Este es un dengue probable. No podemos decir que es un dengue confirmado. Ahora vamos a referirnos al tratamiento. En primer lugar, dado que es muy difícil hacer el diagnóstico etiológico de dengue en la primera semana, nosotros para manejar un paciente no necesitamos ninguna prueba de diagnóstico etiológico. Durante esta epidemia, en este momento, si ustedes ven un paciente que viene de Ica, viene de Chincha, viene de Pisco y dice que tiene fiebre, para nosotros será dengue hasta que no demostremos lo contrario. Todo paciente con fiebre procedente de esta área es dengue hasta que no se demuestre lo contrario. Pregunta, le he hecho una prueba de NS1 e inmunoglobulina M me ha salido negativa, entonces ¿puedo decir que no es dengue? No puedes decir que no es dengue, porque estas pruebas pueden ser negativas y aún así ser dengue. Por lo tanto, si pensamos en dengue, lo tratamos como dengue. Todo paciente con fiebre en esta área será dengue hasta que no se demuestre lo contrario. Y dengue pensado es dengue tratado. Si diagnóstico de dengue es considerado, debemos tratarlo como dengue porque le salvamos la vida. Pregunta, pero de repente no es dengue, de repente es una ITU, una leptospirosis. Correcto. Si encontramos otro diagnóstico, lo manejamos de acuerdo al otro diagnóstico, pero le salvamos la vida si fue dengue. Y nosotros, dado que no tenemos una forma de hacer el diagnóstico temprano, debemos manejarlo como si el paciente tuviera dengue. ¿Y en qué se basa el manejo de estos pacientes? Se basan en el manejo de acuerdo a la clasificación, de acuerdo, así es, dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma o dengue grave. Entonces recapitulamos, fase febril, fase crítica, fase de recuperación. Justo aquí está la defervescencia cuando aparecen los signos de alarma. Y aquí, en la fase crítica, ocurre la extravasación y el shock. Los signos de alarma, clínicamente, lo que me sirven en la cabecera del paciente, en la emergencia, en el consultorio, son dolor abdominal, vómitos persistentes y sangrado. Si ustedes pueden detectarle a través de una ecografía o el examen clínico que hay líquido en tercer espacio como ascitis o derrame pleural, también es un signo de alarma. Pero como herramienta clínica, los tres primeros son los más útiles. Entonces, dengue sin signos de alarma, de acuerdo a la clasificación, manejo ambulatorio. Dengue con signo de alarma, basta que tenga un signo de alarma para que se hospitalice. Todos los pacientes con dengue y signos de alarma se hospitalizan. Y tercero, dengue grave van a una unidad de cuidados críticos. Con fines de diagnóstico y manejo, se proponen estas preguntas que debemos hacernos cuando estamos frente a un paciente que tiene dengue. La primera pregunta es sí, porque viene de una zona de transmisión. La segunda pregunta es si el caso cumple la definición de un caso sospechoso de dengue. Tiene fiebre, cefalea, malestar. Si cumple el criterio o la definición de caso de dengue, la siguiente pregunta es ¿en qué fase está? ¿Está en la fase febril? ¿Está en la fase crítica? ¿Está en la fase de recuperación? La siguiente pregunta es ¿tiene o no tiene signos de alarma? Luego evaluamos su estado hemodinámico y su estado de hidratación. Investigamos y evaluamos si tiene shock. También evaluamos si tiene alguna comorbilidad y decidimos si requiere o no hospitalizarse.
Para los que empiezan a manejar los pacientes es bueno seguir todos los pasos. Con esto no van a omitir usted alguna condición y puede pasarles inadvertido la presión y el paciente estar hipotenso y ustedes manejarlos de manera inadecuada. Listo. Siguiente caso. Mujer de 23 años de edad, procedente de Casma, acude a la consulta por presentar 2 días de enfermedad caracterizado por fiebre, cefalea y dolor osteomuscular generalizado, que se inició súbitamente. En el primer día de enfermedad presentó un episodio de epistaxis leve. Actualmente acude por presentar erupción cutánea morbiliforme en tronco y además estar nauseosa. Tiene un antecedente de haber presentado antes episodio de epistaxis también. El examen clínico revela una temperatura de 38 grados, frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, la frecuencia cardíaca está en 110 latidos por minuto y la presión arterial es 120/80. La cuenta de plaquetas está en 90.000 y pesa 56 kilos. Primera pregunta. ¿Este cuadro clínico puede ser dengue? Estoy poniendo el código por si quieren capturarlo. Bien. La mayoría ha respondido que sí, no tenemos duda, ¿no? Es un cuadro característico de dengue. Sí, es un cuadro que puede ser dengue. ¿Y en qué fase está? Está en la fase de recuperación, la fase crítica, la fase febril. Quienes están por vía Zoom pueden capturar el código con su teléfono y contestar a través del teléfono. El 72% ha considerado que estaba en la fase febril, el 28% en la fase crítica. A ver, tiene 2 días, fiebre, cefalea, corresponde por lo tanto a la etapa febril todavía. ¿Tiene algún signo de alarma según lo que ustedes consideran? 22 dijeron que sí y 13 dijeron que no. ¿Y cuál es el signo de alarma? Miren, ha presentado epistaxis, pero lo presentó el primer día solamente. Y si ustedes ven en el antecedente, ha tenido varios episodios que no tenían que ver con la enfermedad antes. Entonces debemos ser cuidadosos en evaluar si es que realmente esto era un signo de alarma. Por lo tanto, este único sangrado no es un signo de alarma. ¿Las plaquetas serán un signo de alarma? No. En ningún momento hemos hablado de trombocitopenia como signo de alarma. Si nosotros le tomamos una muestra de sangre para evaluar plaquetas en sujetos con fiebre, en este momento vamos a encontrar muchos con trombocitopenia, 90.000, 110.000. Es frecuente que los pacientes con una arbovirosis, particularmente con dengue, tengan trombocitopenia y no son un criterio pronóstico para poder anticipar quiénes se van a complicar. Entonces, no tiene signos de alarma. ¿Y qué harían con este paciente? ¿Lo hospitalizamos? ¿Lo observamos y decidimos? ¿O lo manejamos ambulatoriamente? Muy bien. 77% ha respondido que manejo ambulatorio. Un 23% opina que va a observar y decidir. Miren, cuando nosotros hemos hablado del manejo, hemos dicho, dengue sin signo de alarma, ambulatorio. Dengue con signos de alarma, se hospitalizan todos. Este es un dengue sin signos de alarma. Por lo tanto, el manejo es ambulatorio. No hay ninguna opción en el manejo que vamos a mirar y voy a decir, si ustedes tienen una pequeña duda, mejor lo dejan entonces, para no poner en riesgo la vida del paciente. El manejo, de acuerdo a las recomendaciones, es manejo ambulatorio. Entonces nosotros podemos clasificarlos en 3 grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo A está conformado por todos los pacientes con dengue que no tienen signos de alarma y se manejan ambulatoriamente. El grupo B está formado por los pacientes que tienen dengue y un signo de alarma por lo menos, que se hospitaliza. Ese es el grupo B2. Pero hay un grupo B1 que
son pacientes que tienen dengue, que no tienen signos de alarma y que deberían quedar en observación o hospitalizados, mejor. ¿Quiénes son? Una embarazada, mujer de 36 semanas, segundo día de fiebre, dolor osteomuscular, cefalea, que puede ser dengue, debe quedar hospitalizada. No la podemos enviar a su casa porque si ocurre sangrado, trombocitopenia, desprendimiento de placenta, se va a complicar y puede poner en riesgo su vida. Pacientes con soporte dialítico en diálisis crónica intermitente deberían quedar hospitalizados. También incluye este grupo de pacientes con dengue que no tiene signos de alarma, pero tienen una comorbilidad o una condición asociada, que es, por ejemplo, carencia de soporte social. Un adulto mayor de 80 años que vive solo, va a la consulta, se evalúa, no tiene dolor abdominal, no tiene vómitos, no sangra, pero no tiene familia. Entonces, ellos deben quedar hospitalizados para seguimiento hasta 48 horas después de remitida la fiebre. Ojo que los pacientes que se hospitalizan en este grupo solo deben recibir su terapia de rehidratación por vía oral. No necesitan recibir terapia endovenosa. Por lo tanto, dengue sin signos de alarma, manejo ambulatorio. Dengue con signos de alarma se hospitaliza. Y dengue grave a una unidad de cuidados críticos. Cuando nosotros evaluamos a un paciente en la etapa febril, debemos de ser exhaustivos para buscar signos de alarma. Por lo tanto, la recomendación más importante que le vamos a dar a un paciente cuando lo evaluamos y le decimos, bueno señor, es posible que usted tenga dengue, pero quiero que esté atento. Primero, cuando sienta que se siente un poco mejor, usted esté aún más atento a que aparezca dolor abdominal, vómito, sangrado. Y estas recomendaciones, lo que se sugiere es que se las den por escrito para que ellos puedan recordarlo. Si usted presenta alguno de estos signos o síntomas que se denominan signos de alarma en general, usted me busca inmediatamente, porque significa que usted tiene dengue que se está complicando. Si es de noche, es de madrugada, usted acude a una emergencia, a un establecimiento de salud, una clínica o un centro de salud y diga que su médico le ha indicado que cuando presente alguna de estas manifestaciones tiene que hospitalizarse, pero usted tiene que ir a un servicio de salud. Por lo tanto, en este periodo debemos vigilar la aparición de los signos de alarma. ¿Y hasta cuánto vamos a seguir a un paciente cuando acude a la consulta en el segundo día, tercer día o primer día? Hasta 48 horas después de remitida la fiebre, porque debemos estar atentos a que entre a la etapa crítica y no pueda complicarse. Entonces el seguimiento lo vamos a hacer hasta 48 horas después de remitida la fiebre. ¿Qué cosa le vamos a recomendar? Le vamos a recomendar ayudantes fluidos. Lo que no deben recomendarles es pura agua. Vamos a recomendarle líquidos abundantes, jugos, infusiones, sopas, caldos también para darle electrolitos. Y también le pueden recomendar suero de rehidratación oral. En un adulto él debe tomar por lo menos 2 o 3 litros por día de suero de rehidratación oral. Solo deben usar paracetamol. Solamente paracetamol. En aquellos casos excepcionales donde la cefalea es muy intensa o la fiebre no pasa, no remite a pesar de dosis altas de paracetamol, podría usarse en etapa febril, primero o segundo día, metamizol, endovenoso, pero nunca usarlo cerca de la etapa de efervescencia, ni tampoco bajo ninguna circunstancia utilizarlo en la etapa crítica. No se debe usar metamizol en la etapa crítica. ¿Qué cosa no debe tomarse? Ningún antiinflamatorio diferente a paracetamol. No ibuprofeno, no aspirina, no naproxeno, indometacina. Tampoco corticoides. Si el paciente toma corticoides o toma un medicamento específico, por ejemplo está anticoagulado y toma warfarina, y ustedes plantean el diagnóstico de dengue, deben conversar con su médico tratante la pertinencia de que siga tomando la droga y qué medidas tomar. Por ejemplo, tiene artritis reumatoide, toma antiinflamatorios y se conversa con el médico tratante explicándole que está
con un diagnóstico probable de dengue y que puede entrar a la etapa crítica y la toma de antiinflamatorios podría aumentar el riesgo de sangrado. Y ahí se decide si suspenderlo o no junto con el médico de cabecera. Y si no pueden contactar al médico de cabecera, deben tomar una decisión. Suspender 2 o 3 días un antiinflamatorio no va a tener un gran impacto sobre un paciente que tiene artritis reumatoide, por ejemplo. No tiene ninguna indicación los antibióticos a menos que tenga otra infección bacteriana agregada y no debemos usar antieméticos, no dimenhidrinato. No deben usar dimenhidrinato porque este va a enmascarar, va a ocultar los signos de alarma. Tampoco debemos usar antiespasmódicos como iosina, ni tampoco debemos usar metamisol, particularmente en el momento de efervescencia o la etapa crítica. Listo. Se trata de un varón de 8 años procedente del distrito de San Martín de Porres con 3 días de enfermedad, caracterizado por fiebre de inicio súbito y persistente, que mejoraba con paracetamol. He llevado a la consulta porque presenta un episodio de vómito hace 4 horas, no ha querido comer y solo está ingiriendo suero de rehidratación oral. En la evaluación de las funciones vitales, la temperatura es 37.8, está subfebril, la presión arterial y frecuencia cardíaca están dentro de límites normales y pesa 34 kilos. Primera pregunta, si es dengue, ¿en qué fase está? El link para responder las preguntas en los que están en Zoom está en el chat y podrían darle clic en el link y con eso entrar a las preguntas y responderlas. Acaba de ser colocado en el chat. Si es dengue, ¿en qué fase está? ¿De efervescencia, recuperación, crítica, febril? 20 opinan que está en la fase febril, 5 en la fase crítica, 7 en la fase de efervescencia. Está en la etapa febril. ¿Y cuál es el signo de alarma que presenta? ¿Tiene algún signo de alarma? Y si tiene, ¿cuál es? Es decaimiento, vómitos, fiebre persistente. No tiene. Miren, ella había presentado, el varón, él había presentado un episodio de vómitos hace 4 horas, pero cuando llega, está ingiriendo suero de hidratación oral. Entonces, ¿qué opinan? ¿Vómito será un signo de alarma? No. No tiene signos de alarma, está tolerando, solo, y sobre todo en los niños, ellos tienden a vomitar con facilidad. Ese no cumple el criterio de signo de alarma. No tiene signos de alarma. ¿Qué tratamiento le daría? Pueden marcar más de una. Le damos suero, le pasamos un poco de cloruro. Muy bien. ¿Quedó claro el concepto? Está tolerando la vía oral, no necesita un intravenoso. Y dimenhidrinato no le vamos a dar. Solo tuvo un episodio. Su suero de hidratación oral hay que continuar con él y solo paracetamol, si fuera necesario. De acuerdo a las recomendaciones, eso es lo único que debe recibir en esta etapa. Y ahora vamos a referirnos al manejo hospitalario de los pacientes con dengue. Nosotros no tenemos ningún medicamento específico antiviral. Lo único que tenemos como herramienta para el manejo de pacientes con dengue es cloruro de sodio al 0.9% o cristaloides, para mantener el volumen circulante efectivo expandido y una buena perfusión tisular. Y esto va a garantizar que los tejidos sean bien oxigenados y la respuesta inflamatoria se limite. Se empieza con 10 ml por kilo, esto se puede dar 1 hora, se puede dar 2. Ojo que no significa, si le diste 1 hora y ya le diste otra hora y el paciente aún no responde, ya tienes que pasar a lo otro que dice. Esto es un
una guía referencial sobre el número de veces, número de horas que le vas a dar. Eso va a depender de la respuesta. Si la respuesta es apropiada, le bajamos a 5 a 7 y así gradualmente. Pero ¿cuál es la guía clínica o el criterio que usamos para estimar si nuestra terapia con cristaloides es adecuada? El flujo urinario. Y el flujo urinario lo calculamos en volumen de orina dividido entre el peso y dividido entre el número de horas. ¿Cuánto orina, cuánto de volumen orina por kilo de peso por hora? ¿Cuál es el objetivo? Alcanzar un cc por kilo por hora y máximo 1.5. Si le das mucho, el paciente va a sobrehidratarse. Si hace 2 cc por kilo por hora es mucho. Y si hace menos, ya va a tender a la origuria. Entonces, aquí tenemos que el paciente empieza con 10 ml por kilo por hora y de acuerdo al flujo urinario vamos a mantenernos o le vamos reduciendo. Listo. Caso clínico. Mujer de 56 años de edad, procedente de Ica, acude a la emergencia con un tiempo de enfermedad de 2 días, caracterizado por cefalea intensa, dolor osteomuscular y fiebre no cuantificada. Refiere que hoy tuvo una disminución de la cefalea y la alza térmica, pero ha presentado dolor abdominal leve que progresivamente se ha hecho más intenso y se agregó 4 episodios de vómito. Las funciones vitales revelan una presión arterial de 110,70, una frecuencia cardíaca de 70 por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 y pesa 70 kilos. Primera pregunta. Si es dengue, ¿en qué etapa está? Bien, 18% piensa que estamos en la etapa febril y 79% considera que es la etapa crítica. Miren ustedes, de pronto, cefalea intensa, dolor osteomuscular y fiebre no cuantificada. Refiere una disminución de la cefalea y la alza térmica, pero ha presentado dolor abdominal que fue progresivo. Entonces, esta descripción sugiere que está en la etapa crítica, en la etapa crítica. ¿Y si tiene signos de alarma? ¿Tiene signos de alarma? Bien, no hay duda. Dolor abdominal progresivo que se hizo persistente, ¿no? Presenta dolor abdominal progresivamente que se ha hecho intenso y se agregó además 4 episodios de vómito. ¿Cómo debería ser manejado según vuestro criterio? Debería quedar en observación, le pasamos 400 de cloruro, lo hospitalizamos o lo manejamos ambulatoriamente. Bien, la mayoría ha considerado que se hospitaliza sin ninguna duda. Nosotros en las opciones no hemos considerado que hay que observarlo para ver. Tiene dengue con signos de alarma, se hospitaliza. Muy bien. Este es el último caso donde vamos a ver un poquito más de detalles del manejo ya con fluidos. Se trata de un paciente hombre de 23 años, procedente de Casma, con 4 días de enfermedad caracterizado por fiebre, cefalea, dolor osteomuscular generalizado. Acude a la emergencia por presentar dolor abdominal, vómitos persistentes y epistaxis. Pesa 60 kilos, la frecuencia cardíaca es 110 por minuto, la frecuencia respiratoria 18 y la temperatura 37 grados. ¿Cuál es su planteamiento diagnóstico? ¿Es un dengue grave, dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, dengue con complicaciones? Bien. Nosotros solo tenemos dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma y dengue grave. 3 categorías. Y esto es un dengue con signos de alarma.
no es dengue grave, no existe en la clasificación dengue con complicaciones. ¿Cuál sería el manejo? ¿Qué le darían? Su cloruro de sodio 600 en 1 hora y 2 horas. Lo dejamos en observación, lo hospitalizamos. A ver, de acuerdo a lo que hemos discutido, si alguien tiene dengue con signo de alarma, se hospitaliza y queda hospitalizado hasta que sale de la etapa crítica. Entonces, cloruro de sodio al 0.9%, 600 es ok, 10 por kilo, una o 2 horas. Y si mejora, alta. Eso es lo que no deberíamos hacer, porque debe quedar hasta que salga de la etapa crítica. Entonces, sin ninguna duda, se va a hospitalizar. ¿Qué tratamiento le indicaría? De las opciones propuestas, ¿cuál usted indicaría? Muy bien, la mayoría ha respondido que le daría cloruro de sodio al 0.9%, 10 por kilo es 60 por 10, 600, que le pueden dar la primera y segunda hora. Eso es ok. Destroza no se usa porque es una solución, no tiene cristaloides. Destroza no es parte del esquema de manejo. Y de menhidrinato, ya hemos insistido y reiterado que no debería utilizarse en los pacientes, particularmente en los que están en esta etapa crítica. Entonces, este paciente es admitido en hospitalización, se le deja en NPO, control de funciones vitales, balance hídrico estricto, posición semisentado, reposo absoluto y le damos cloruro de sodio al 0.9%, 600 cc por hora, que se puede dar 1 o 2 horas. Ojo que la prescripción en dengue se hace por horas. No es la forma habitual en que prescribimos, donde hacemos la indicación en la visita y luego lo evaluamos al otro día. Nosotros vamos a hacer un seguimiento intensivo del paciente, monitorizándole por hora y haciendo la prescripción de acuerdo a la respuesta clínica que tiene. Esta es la clave para el éxito. Si nosotros lo seguimos y lo monitorizamos estrechamente, el paciente no debe complicarse. Bien, solamente usamos, si tienen ustedes un paciente, le pueden poner un monitor y con eso mantener el registro de las funciones vitales. Pero nosotros podemos usar simplemente una hoja de monitoreo, lo cual te puede permitir hacer el seguimiento a 8, 10, 15, 20 pacientes y puedes ver cómo están evolucionando. Incluimos la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la diuresis y otros registros de algún otro evento que aparezca. Entonces, se le da la primera infusión de cristaloides en la primera hora y al final de la primera hora se obtiene que está con una presión de 110/70, la frecuencia cardíaca está con 110, está taquicárdico, la frecuencia respiratoria 18 y no orina. Y adicionalmente ha presentado 2 vómitos. ¿Qué le prescribirían o cuánto de volumen le prescribirían de infusión a las 3 de la tarde al terminar la primera hora de infusión? Le bajarían a 5, a 7, le dejarían en 10. Veamos. La mayoría considera que debemos dejarle todavía en 10 ml por kilo. Entonces, miren, si no había orinado todavía y adicionalmente había vomitado, entonces le dejamos 10 todavía, que es la segunda hora. ¿Ok? Se le pasa la segunda a las 3 de la tarde, entonces ustedes le ponen 10, la presión arterial sigue en 100/70, sigue taquicárdico y aún no orina. Entonces, ¿a cuánto le pondrían la infusión a las 4 p.m.? ¿A 7, a 5, a 3 o a 10? Un grupo considerado que podría dejarle todavía a 10, otro considera que podría bajarse a 7. Entonces, miren,
Le pasamos 600, no orinó. Le volvimos a pasar 600 y no orinaba. Y no podemos bajarle todavía porque no orina aún. Entonces le pasaron 600. $600 es un volumen apropiado para tratar de que el paciente orine. Al pasarle 600, orinó 30. 30 entre 60 que pesa entre 1 hora y 0.5 cc por kilo por hora. ¿Cuál es nuestro objetivo? 1. Estamos cortos todavía. Entonces, ¿a cuánto le pondrían ustedes a las 5 p.m. en la siguiente hora? Le pondrían igual, ya le bajamos a 7. ¿A cuánto le pondrían? Miren, nosotros tenemos dos respuestas posibles. Una es dejarle otra vez 600 para garantizar la diuresis, o bajarle y ser un poco conservador a 7, que son 420. En realidad ambas posibilidades pueden ser, se le puso 600 más y orinó 120. 120 entre 60 es 2. 2 cc por kilo por hora, nos pasamos. Hemos superado porque debe ser entre 1 y 1.5. Entonces, en la siguiente hora, ¿a cuánto le pondrían? A las 6 p.m. Tenemos 10 cc por kilo, es mucho porque ya hemos obtenido 2 cc por kilo por hora con ese volumen de infusión. Entonces nosotros tenemos que reducir el volumen. Ahí lo ajustamos para abajo. Ustedes podrían ponerle 7 o le podrían poner 5 en una medida más conservadora. Si le ponemos a 7, como se le puso a este paciente, orinó, miren, la presión subió a 120/80 y a 7, dándole 420, orinó 60. 60 entre 60 es 1, es ok. Entonces, ustedes les dejan las siguientes horas en ese volumen y de acuerdo a cómo va orinando, le van reduciendo gradualmente. Esta es la forma en que ustedes deberían manejar. Aquí lo hemos mostrado por horas, pero usualmente el paciente orina cada 2 horas o orina cada 3 horas y ustedes le calculan cuánto es el flujo urinario por kilo, por peso dividido entre el número de horas. Digamos, él orinó 200, pesa 50 y lo dividen, y orinó en 4 horas, entonces ustedes dividen 200 entre 50 entre 4, ¿no? Entonces sale 200 entre 50, 4, 4 entre 4, 1. 1 cc es ok. ¿Mm? Es así como van a manejar y deberían estar monitorizando al paciente de manera estrecha, cercana, hora a hora. Este manejo del paciente nos garantiza que sea exitoso la terapia de resucitación con cristaloides en un paciente con dengue y no deberían complicarse. Si mantenemos flujos muy altos, podemos congestionarlo y el paciente puede presentar dificultad respiratoria. Pero si lo vamos ajustando de manera cercana, por horas, los volúmenes, vamos a obtener un manejo exitoso. Y es lo que hacemos nosotros con nuestros pacientes todos los días. Por lo tanto, el manejo con fluidos intravenosos se debe hacer 1 o 2 días. Bien controlado, ustedes van a sacarlo de la etapa crítica. Es inusual que requieran más de 2 días de manejo si ustedes lo han hecho apropiadamente siguiendo esta secuencia. Su objetivo es obtener un flujo urinario de 1 y no más de 1.5. Debajo de 0.5 ya es oliguria. 1 es lo ideal. Para el monitoreo del paciente se recomienda colectar la orina. Si ustedes quieren calcular el flujo urinario, tienen que tener la orina colectada y esta es una debilidad que hay en muchos hospitales y en muchos servicios. Que la orina no se colecta, el paciente va al baño y al final hacen estimaciones de cuánto orinó. No podemos hacer eso nosotros. Necesitamos que se colecte la orina y que se cuantifique el volumen para calcular el flujo urinario. Luego, debemos monitorizarlo cada hora o cada 2 horas, particularmente en las primeras 24 horas. A medida que el paciente ya alcanza un flujo adecuado, se estabiliza, mejoran los síntomas, ya podemos monitorizarlo con intervalos un poquito más prolongados. Sin embargo, el primer día de hospitalización necesitamos un monitoreo horario. Para efectos de la cuenta de plaquetas
y la determinación de cómo evoluciona basta con un hemograma al día. Si el paciente entra con 70 o entra con 40, ya nosotros sabemos que tiene trombocitopenia. No necesitamos tomarle 2 o 3 veces hemograma al día para ver cómo están las plaquetas. Un hemograma al día y vemos si están en 40, si están en 50 y vamos determinando cómo está comportándose las plaquetas. No necesitamos más controles de hemograma. También le vamos a pedir pruebas de función hepática, urea, creatinina, para ver si es que no hay daño de otros órganos. Y este es el algoritmo que vamos a utilizar. Primero vamos a preguntar si cumple el paciente con la definición de caso sospechoso de dengue. Si el paciente viene con un cuadro respiratorio, con tos, entonces no cumple con la definición y vamos a buscar COVID, otro agente infeccioso. Pero si cumple con la definición de dengue, vamos a hacerle las preguntas que hemos señalado. ¿En qué etapa está? Si tiene signos de alarma, su estado hemodinámico, si tiene una condición o comorbilidad y de acuerdo a eso decidimos si requiere hospitalización. Y lo vamos a clasificar. Si es dengue sin signos de alarma, el manejo es ambulatorio, grupo A. Si es dengue con signos de alarma, basta que tenga uno, todos se hospitalizan. Si es dengue sin signos de alarma, pero tiene una comorbilidad o tiene una condición social inadecuada, se admite también para vigilarlo hasta 48 horas después de que ha remitido la fiebre. Y si tiene un dengue severo, va a una unidad de cuidados críticos. Finalmente, algunas consideraciones con respecto a las plaquetas. No existe una correlación entre la cuenta de plaquetas y el sangrado. Hay pacientes que pueden tener 10.000, 15.000 plaquetas y no sangran. Y hay pacientes que pueden tener 60.000, 70.000 y tienen epistaxis o gingivorragia. Por lo tanto, no hay una correlación entre la cuenta de plaquetas y el sangrado. Luego, no se recomienda transfusión profiláctica de plaquetas. Esto significa que si el paciente tiene 8.000, tiene 9.000, esto no es una indicación para darle plaquetas para evitar que sangre. Cuando se han hecho estudios comparando a aquellos que recibieron transfusión profiláctica versus los que no recibieron, no hay diferencia. No existe ninguna ventaja en poner plaquetas solamente para anticiparnos o prevenir que sangre. No se recomienda transfusión profiláctica. Si el paciente no sangra, no se transfunde. Inclusive, cuando ellos tengan valores menores de 5.000 o 10.000 y el paciente se encuentra estable, tiene una pequeña epistaxis, conducta conservadora, y aún así no le transfundimos plaquetas. Solo hay que darle una terapia adecuada con fluidos y mantener el intravascular expandido. Los pacientes, a pesar de que tengan valores de plaquetas por debajo de 10.000, no sangran. Sí vamos a transfundir cuando el paciente presente un sangrado significativo que se ha establecido como 10 ml por kilo de peso corporal y que tenga plaqueta menos de 10.000, ahí le podemos transfundir plaquetas o tenga una coagulación intravascular diseminada o una hemorragia. Y también se van a transfundir plaquetas cuando un paciente va a ser sometido a cirugía. Una mujer embarazada tiene sufrimiento fetal, va a ser sometida a cesárea y tiene 40.000 plaquetas. Le transfundimos las unidades de plaquetas, se entra a la cirugía, se termina rápidamente y esos son los casos de indicación de plaquetas. No se recomienda uso de ácido tranexámico. Ningún estudio ha demostrado que sirva para disminuir el sangrado en pacientes con dengue. No debe prescribirse. Y finalmente, ¿cuáles son los criterios de alta? Para los que trabajan en las unidades de vigilancia de dengue, esto debe ser bien establecido. 2 días sin fiebre. Mejora el estado general, mejora el apetito, mejora la diuresis. Su estado hemodinámico estable. Y además, una cuenta de plaquetas por encima de 50.000 son criterios para dar de alta al paciente. En las plaquetas esperamos un ascenso y que esté por encima de 50.000. No se pretende que las plaquetas lleguen a nivel normal para recién darles de alta. Basta que estén por encima de 50.000 porque la posibilidad de sangrado por encima de 50.000 son muy bajas. Entonces, con estos criterios nosotros le damos de alta al paciente con toda tranquilidad por mente.
Y eso sería todo. Sí, sí, en algunos pacientes donde ustedes han realizado una evaluación inicial en el primero o segundo día y le han pedido un hemograma, nos podría ser útil para tener la línea de base o el valor basal de hematocrito. Un criterio o un signo de alarma es elevación del hematocrito. Yo le encuentro en el día 2 un hematocrito de 40%, no le tomo un hemograma en el día 3, en el día 4 el paciente está un poco abatido, le tomo un hematocrito y el hematocrito está en 48, en 50. Ok, ese es un signo de alarma. Pero usualmente no lo comentamos a profundidad porque necesitas una línea de base para poder estimar cuánto es su hematocrito con que empezó y poder establecer que está ocurriendo hemoconcentración o se está elevando. Incluso cuando son admitidos en hospitalización, en la emergencia, nosotros no tenemos la información inicial del hematocrito porque le damos el tratamiento, la terapia con cristaloides y después le toman el hemograma. Por eso, como herramienta para guiarnos en determinar cuándo un paciente está evolucionando mal, estamos concentrando, es poco útil. Si ustedes le tomaron, le podrían hacer un estudio comparativo entre el valor que tiene y con qué inició. Vamos a encontrar, como le había referido, el hemograma normal el primer día, el segundo día. A medida que se va acercando la etapa crítica puede ocurrir una trombocitopenia y a veces van a encontrar leucopenia, trombocitopenia, pero el paciente no tiene signos de alarma, ese paciente no tiene que hospitalizarse. Solamente plaquetas bajas en 80.000, 90.000, asociados a cefalea, malestar, no son criterios de hospitalización. Muchos pacientes con síndromes febriles de etiología viral tienen trombocitopenia y no son un criterio pronóstico y no sirven para tomar decisiones. Bien. Señorita Liz, no sé si los colegas que están conectados por el Zoom, que son más de 100, igual que en el Facebook, también hay más de 100 colegas. ¿Alguien tuviera alguna pregunta? De repente hay que estar viendo, por favor, ya, al pendiente. Otra pregunta también, doctor, mientras que de repente algún colega que está presente se anima a hacer alguna pregunta, es ay, la doctora, ¿sí? Señorita Liz, la doctora, sí, una pregunta. Mientras tanto, doctora, permítame adelantar una pregunta, por favor. Era por el diagnóstico, en este caso, del antígeno de los anticuerpos, ¿no? Algo que usted ha definido bien, entiendo yo, es que NS1 positivo sí marca que hay una enfermedad, ¿no? Ahora, acá pues a veces en nuestros establecimientos no contamos con las pruebas permanentemente, a veces hay desabastecimiento, ¿no? Creo que no es solamente acá, probablemente en otras regiones también. Los pacientes tienen que ir a hacerse particularmente el test rápido, ¿no? Entonces, algunos pues traen el resultado y ven NS1 positivo, IgM positivo, IgG positivo, entonces cierta confusión en cuanto a si es veraz o no. Yo quisiera algún comentario al respecto, doctor, por favor. Es importante tener en cuenta que muchos laboratorios particulares podrían tener resultados que no son confiables y hay que tomarlos con mucha prudencia. Si el paciente es admitido y yo planteo dengue, lo voy a manejar como dengue y no necesito ninguna prueba etiológica para definir mi manejo. No obstante, si yo tengo el recurso, yo debería correrle la prueba. Si mi laboratorio dispone de inmunoglobulina M, dispone de NS1, yo le debería hacer la prueba para documentar el caso con fines de confirmación. Para manejarlo no necesito tener la prueba, ni necesita ser positiva, pero dentro de mi plan de trabajo, si el laboratorio lo tiene disponible, yo le pido inmunoglobulina M, NS1 y con eso le doy solidez a mi diagnóstico y digo, he atendido 200 pacientes, 100 con diagnóstico confirmado y el otro solamente como dengue probable. Excelente. La doctora tenía una pregunta. Señorita Liz, por favor, el micrófono. Sí, buenas noches con todos. Yo soy cirujano y bueno, hemos tenido un evento
con los clínicos las interconsultas por el dolor abdominal. Entonces, quería saber qué tanto es la experiencia del dolor abdominal y el descarte de apendicitis aguda. Ya el año pasado tuvimos experiencia con 3 casos, ¿no? Y uno sí llegamos a operarlo. Entonces, realmente el apéndice sí estaba alterada, ¿no? Pero no sé, a ver, cuéntenos usted su experiencia, qué tanto tiempo tengo que esperar, no, sobre todo el dolor abdominal. Sí, miren, el dolor abdominal es uno de los síntomas conspicuos en los pacientes que se están complicando y refieren extravasación. Es cierto que a veces es difícil poder identificar un síndrome de fosa ilíaca derecha, pero en medio de una epidemia podría ser que un paciente venga con signos de alarma y a la vez esté en curso una apendicitis aguda. La evaluación clínica nos va a decir en la evolución de qué se trata. Ustedes van a encontrar dolor a la palpación superficial y profunda. No va a haber rebote como ocurre habitualmente en una apendicitis. Y el hemograma puede ser otra herramienta adicional porque usualmente en los pacientes que tienen dengue hay leucopenia. Cuando el paciente tiene otro proceso infeccioso que incluye procesos bacterianos, el hemograma puede estar normal o incrementado a la cuenta de leucocitos. Sí han habido casos de pacientes que han tenido dengue definido, dengue confirmado, que han desarrollado apendicitis y han sido operados. Al final, la histopatología les va a decir si realmente era apendicitis cuando operaron, pero hay que estar alertas, no obstante a eso, particularmente cuando tenemos un brote. Y los médicos cirujanos tienen que valorar cuidadosamente sus hallazgos clínicos, que es mandatorio porque el dolor está particularmente localizado en el fosa ilíaca derecha. El dolor en dengue es más bien un dolor difuso, un dolor en todo el abdomen, ¿no? Que aparece tanto la palpación superficial como profunda. Y no hay usualmente signos peritoneales o irritación peritoneal. Doctor, buenas noches y felicitaciones por una buena exposición que ha hecho esta noche. Mi pregunta es con respecto si la tormenta inflamatoria es la que nos está causando más daño, ¿por qué no dar tratamiento para esto? Sobre todo si vemos que la segunda infección, si es de otro serotipo, nos va a causar más daño. ¿Podemos dar tratamiento antiinflamatorio? Claro, parecería plausible que corticoides podría ser una opción. Hay varios inconvenientes para poder evaluar cuán útil son. El primero, que no existen modelos animales buenos para replicar la enfermedad. El segundo, que hacer diseños de ensayos clínicos para enrolar participantes con o sin corticoides simultáneamente o comparables es muy difícil. Y lo que se tiene de estudios retrospectivos particularmente es que no funciona, no tiene utilidad, no resulta. Desde el punto de vista teórico parecería para cortar la tormenta de citoquinas que lo puedas utilizar. El punto es en qué momento se podría dar. Hasta ahora no se recomienda el uso de corticoides porque en los pocos estudios que se han hecho no ha resultado útil. También se ha evaluado ivermectina, se han evaluado antirretrovirales, se han evaluado varios otros productos y ninguno funciona para dengue, ninguno sirve para dengue. Hay varios estudios en marcha evaluando otras nuevas drogas que probablemente en los próximos años puedan mostrar sus resultados y ver si tenemos alguna otra alternativa. Si hubiera una pregunta, por favor, levantar la mano para poder acercarme. Yo quería, sí, doctor. El doctor, quería aportar algo más, doctor, mientras que le alcanza el micrófono al doctor. Era lo que usted mencionó que es muy importante, ¿no? Porque cada paciente es un mundo totalmente distinto. Es muy importante que sepamos todas estas generalidades, pero no podemos poner en el mismo saco a Luis, a Juan, a María. De repente Luis es diabético, María no es diabética, es más joven, tiene diversas comorbilidades, como dijo el doctor, y en ciertos momentos, como usted también lo mencionó, doctor, es mejor pecar por exceso que después estar lamentándonos darle de alta a alguien donde todavía no estábamos seguros de la situación, ¿no? Y más si tiene comorbilidades.
hay que valorar mucho eso, ¿no? Las comorbilidades de los pacientes. Doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor, actualmente en los casos de dengue que se están presentando en los diferentes establecimientos, hay infecciones sobreagregadas. Por ejemplo, cuadros de amigdalitis agudas confirmadas por la clínica o cuadros de infecciones del tracto urinario. En este tipo de pacientes, ¿el manejo también es a la par del manejo de dengue? Miren, en realidad los pacientes con diversas enfermedades infecciosas se siguen presentando como habitualmente es. Van a haber infección de tracto urinario, infección de partes blandas, faringoamigdalitis, pero sobre esa casuística habitual viene la epidemia. Entonces vas a tener dengue con ITU, dengue con leptospira, dengue con faringoamigdalitis. Siempre es recomendable seguir el procedimiento en el algoritmo de síndrome febril agudo. Yo le hago la anamnesis, le hago el examen clínico, trato de buscar un foco. Si le encuentro compromiso de piel y partes blandas, digo una celulitis, y lo manejo como celulitis. Y le doy su antibiótico. Pero tengo en mente que podría tener también dengue y lo voy vigilando. Cuando tienes un paciente que tiene un síndrome febril diferenciado, no tiene un foco claro, tú planteas dengue y vas a ver la evolución. Por eso he puesto tanto énfasis en ver cómo evoluciona un cuadro típico. 2 días, 3 días, etapa crítica, recuperación. Cuando ves que de pronto empieza a vomitar el primer día o tiene dolor el primer día, eso es inusual, ¿no? ¿Qué puede pasar? El paciente tiene dolor abdominal y vomita, le pides un examen de orina y tiene leucocituria y tiene hematuria. Es una ITU complicada en el contexto de un paciente que tiene una litiasis más infección. Y cuando le preguntamos, tenía antecedentes de litiasis. Uno de los diagnósticos bien interesantes es leptospirosis. Y ustedes tienen una alta prevalencia porque la gente se expone. Entonces, cuando nosotros referíamos, cuando el paciente está pasando de la etapa febril a la etapa crítica, presenta leucopenia, trombocitopenia. El paciente con leptospirosis puede tener trombocitopenia también, igual que dengue. Pero se diferencian los leucocitos. La expectativa es encontrar leucopenia, es el cuadro característico. Pero los pacientes con leptospirosis tienen leucocitos normales o incrementados. Entonces, eso me hace sospechar que él tiene otro proceso adicional, porque podría tener NS1 positivo, pero además tiene leucocitosis, y eso no corresponde a un cuadro típico de dengue. Entonces, ahí sospecho una infección bacteriana, y en leptospirosis es difícil hacer el diagnóstico en los primeros 5 días. Viene de una zona rural, ha tenido potencialmente exposición, tiene leucocitosis en vez de leucopenia. En estos casos excepcionales, nosotros le agregamos antibiótico terapia para una infección concomitante o una coinfección de dengue más leptospira, por ejemplo. Si hubiera alguna pregunta dentro de los presentes para continuar con las interrogantes vía Zoom, levante la mano, por favor. Doctor, buenas noches. Una consulta. En lo que son las náuseas y vómitos persistentes, usted dijo que no podríamos usar eméticos, ¿no? Pero los procinéticos como la metoclopramida, ¿lo podemos utilizar o no? No, ni metoclopramida ni dimenhidrinato. Nosotros hemos manejado cientos de pacientes. Vienen con dolor abdominal, vómitos, y esto va a remitir gradualmente a medida que mejora su estado de hidratación y expande el intravascular. Algunos pueden presentar dolor abdominal persistente, y lo que identificamos es que al final tiene otra infección o otro proceso, una infección urinaria, puede ir con dolor abdominal, dolor lumbar también. En esos casos donde has definido ya, podrías usarla alternativamente, idealmente analgésicos puros, ¿no? Pero en la etapa crítica, mientras no tengas otro diagnóstico, no uses ni dimenhidrinato, ni osina, ni un antálgico, ni metoclopramida tampoco. Buenas noches, doctor. Quería consultarle, en caso de prurito intenso y el rash cutáneo muy marcado, ¿se podría utilizar clorfenamina, hidrocortisona? En la erupción cutánea a veces el prurito es bien intenso. Eso va a durar 1 día, 2 días y va a remitir. Ustedes podrían usar antihistamínicos, no corticoides, sino antihistamínicos durante 1 o 2 días porque eso va a remitir.
Eso va a pasar, ustedes le pongan o no le pongan porque va a remitir de manera espontánea. Pero en algunos es un prurito muy intenso, particularmente incómodo para el paciente. En esos casos se le indica un antihistamínico. Si hubiera otra interrogante, por favor, levantar la mano. El uso o qué tanto de utilidad podría no, tener una ecografía abdominal. La ecografía abdominal es muy útil y es particularmente importante para diferenciarlo de otros procesos, de leptospirosis, de otros procesos infecciosos, no causan extravasación. Es más, cuando nosotros admitimos un paciente con dolor abdominal, vómitos, lo ideal es realizarle una ecografía. Y debemos instruir a nuestros ecografistas que le hagan una ecografía abdominal buscando ascitis y también que vean la base del tórax para identificar si hay derrame pleural. Es bien importante investigar si tiene extravasación, porque eso corrobora o suscribe el diagnóstico planteado, porque se documenta que hay líquido en tercer espacio, ya sea ascitis o derrame pleural. No cambia, solo te da consistencia. Y a veces cuando tenemos alguna duda entre una entidad y otra nos va a ayudar, pero no cambia en nada el manejo. Solamente nos documenta y decimos, ok, este paciente está extravasando también. No se es invasivo en el manejo de pacientes con dengue. Tiene derrame pleural, no hacemos toracocentesis, tiene ascitis, no hacemos paracentesis, ni tampoco somos invasivos poniendo catéter venosos centrales, solo un catéter venoso periférico y un adecuado manejo de fluidos. Eso empieza a recuperarse gradualmente en la fase de recuperación. Cuando el paciente pasa la etapa crítica, entre las 24, después de las 24, después de las 48 horas, recupera la permeabilidad. A veces tienen edemas también, empieza a aumentar la diuresis y se reabsorbe el líquido y eso en la etapa de recuperación se va a reabsorber totalmente. No necesitan ningún manejo adicional. Muy bien, vamos a continuar con las interrogantes a través de la vía Zoom y Facebook. La doctora Teresa Flores, su consulta es la siguiente. Dice, buenas noches, doctor. ¿Cómo sería el manejo de pacientes con daño renal y con dengue en etapa crítica? Sí, los pacientes que están en soporte dialítico o que están oligúricos, anúricos, nuestra terapia debería ser menos agresiva para el inicio. Puede iniciarse con 5 cc por kilo y hay que manejarlo con el médico especialista, con el médico nefrólogo y podemos evaluar también cómo está su estado hemodinámico a través de un monitoreo no invasivo. Puede usarse ecografía para evaluar cómo está la cava, cómo están los ventrículos y cómo está la eyección ventricular y con esa manera monitorizarlo cercanamente nuestra terapia de resucitación con fluidos. Se empieza con menos volumen y se maneja conjuntamente con el médico de cabecera. Otra interrogante de la doctora Mozán dice, buenas noches, doctor. ¿El plasma fresco congelado sirve para el tratamiento de dengue hemorrágico? Depende, si el paciente solamente presenta un sangrado leve, un sangrado que no es particularmente intenso, nosotros lo manejamos con fluidos y evaluamos. Si el sangrado es significativo, nosotros tenemos que evaluar cómo está su perfil de coagulación, fibrinógeno, TP, INR, y nosotros podemos usar en esos casos, sí, plasma fresco, lo cual estaría indicado en casos como el que tiene coagulación intravascular diseminada, por ejemplo. El doctor Junior Marcos, su consulta es la siguiente. Con respecto al signo de alarma, sangrado de mucosas, ¿bastaría con ese signo para realizar referencia hospitalaria o debe estar asociado a otro signo de alarma? ¿Debería estar el sangrado activo y en gran volumen o bastaría con que el paciente refiera que es recurrente el sangrado para hacer referencia hospitalaria? Miren, es bien importante el primer nivel de atención, que tengan claro los signos de alarma. Si el paciente presenta gingivorragia, epistaxis definida y el establecimiento es una posta médica o un centro de salud que no hospitaliza y no maneja pacientes, deberían referirlo. El sangrado, epistaxis, gingivorragia, en mujeres, la aparición de sangrado vaginal que no corresponde a la menstruación son criterios para admitir al paciente.
Buenas noches, doctor. De referir dolor abdominal persistente, vómitos pese a la hidratación, ¿se le debe colocar alguna medicación? Además, indica en qué momento derivar un paciente con signos de alarma que está hospitalizado. Ya miren, nosotros debemos manejar solo fluidos y no vamos a usar ni antieméticos ni antálgicos, porque lo que ocurre es que en el retroperitoneo se empieza a extravasar el fluido y eso distiende los plexos espláncnicos si hay dolor. Solo lo vamos a manejar porque queremos ver cómo va evolucionando. Si el lugar no tiene la complejidad para manejar pacientes con signos de alarma, deberían referirlo a un hospital. Cuando están en los hospitales, estos pacientes son manejados idealmente en las unidades de vigilancia de dengue, que son áreas especializadas para el manejo de dengue. Pero aún ahí pueden haber pacientes que persisten hipotensos, que no responden a los fluidos. Estos ya corresponden a el grupo de pacientes con dengue severo y deben ser manejados de manera individualizada en una unidad de cuidados intermedios o una unidad de cuidados críticos. El doctor Octavio Ábalos consulta. Un paciente con dengue severo hospitalizado en UCI, ¿qué recomendaciones daría en su manejo? ¿Uso de fluidos? En el paciente que ya ingresa a UCI se hace el manejo convencional de las complicaciones. Si él tiene shock, que no responde a fluidos, vasopresores. Si hace dificultad respiratoria, gradiente alta, ventilación mecánica. Al principio, una terapia enérgica con fluidos que no responden y hacen el manejo habitual de las complicaciones de los pacientes críticos. La doctora Yanina Sánchez consulta. En pacientes gestantes con dengue con vómitos constantes, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Puedes repetir? No. En pacientes gestantes con dengue con vómitos constantes, ¿cuál sería el tratamiento? El paciente que tiene hematemesis tiene que hospitalizarse, porque la primera palabra... Ah, vómito. Paciente gestante. Ah, gestante. Esa palabra no se escuchaba bien. No, Paciente gestante con una dengue gestante con de por vómitos. sí, con sospecha de dengue se admite. Si la gestante tiene vómitos, el paciente se maneja como un dengue con signo de alarma, se hace el monitoreo del producto para ver cómo evoluciona y el manejo es estándar, no tiene un manejo diferente. Lo que se agrega en la gestante es el monitoreo fetal para decidir cómo está el monitoreo fetal y tomar decisiones con respecto al producto. El doctor Segundo Muñoz consulta lo siguiente. ¿Cómo manejar un paciente con úlcera estomacal y dengue? Y además que presenta sangrado. No, eso puede ocurrir y nosotros no podemos diferenciarlo, porque el paciente puede presentar hematemesis y esta corresponder, ha estado tomando antiinflamatorios y corresponder a una lesión aguda de mucosa gástrica, o el paciente puede tener hematemesis constantes que comprometen el estado hemodinámico y se hace el manejo como una hemorragia digestiva. Idealmente hay que identificar si es que tiene o no tiene, ya implicaría manejo adicional como una endoscopía para definir que tiene una úlcera péptica y poder manejar el sangrado apropiadamente. El manejo de fluidos es convencional y de la hemorragia digestiva, de acuerdo a las guías, hay que definir la causa del sangrado, si es persistente o es significativo definir si es que es una úlcera o una lesión aguda de mucosa gástrica. Y el sangrado por la úlcera implica el uso de inhibidor de protones y el manejo convencional. El doctor Diego López consulta lo siguiente. Buenas noches, doctor. Nos mencionó que no está indicado dimenhidrato, pero muchas veces vemos en la práctica que llegan sintomáticos que ya siendo positivos persisten con mucho vómito frecuente. En este caso, allí podríamos usar el dimenhidrato o ¿qué sugerencia nos podría mencionar? Mire, yo le sugiero los familiares, hay varios lugares donde inclusive los familiares ya quieren que le quiten el vómito. Tienen que persistir en el manejo solo de fluidos, porque estamos ante una evolución de un dengue que puede complicarse y nosotros debemos manejarlo con fluidos. Si el vómito es muy persistente y tu diagnóstico de dengue es inconsistente, entonces pídele otros exámenes. Podría tener una pancreatitis y tener otra cosa, en cuyo caso ya el manejo se hace de acuerdo a la patología de base. Pero si es dengue, este debe responder y tanto el vómito como el dolor abdominal van a remitir. Nosotros, como les había referido anteriormente, hemos manejado cientos de pacientes y no hemos necesitado utilizar ni dimenhidrinato ni ningún antiespasmódico.
El doctor Alfredo León. Doctor, felicitarlo por su ponencia y su consulta es la siguiente. ¿Qué alcances puede dar acerca de la vacuna contra el dengue? Esto debido a que en Brasil ya se ha iniciado su aplicación. En el Perú, el MINSA ha iniciado conversaciones para poder comprar la vacuna. Ya miren, en relación a las vacunas, la de Sanofi es es una vacuna que está licenciada, pero desafortunadamente para aplicarla el paciente debe haber tenido dengue ya antes. En los que nunca han tenido dengue, cuando se empezó a usar, empezaron a aparecer más casos que necesitaban hospitalización. Entonces, antes de aplicar esta vacuna, debemos verificar de que ya haya tenido dengue previamente, en cuyo caso sí protege de manera efectiva y disminuye la chance de hospitalizarse. Este es el problema con esta vacuna, que para aplicarla tenemos que primero determinar si tuvo o no tuvo dengue antes. Luego tenemos la de Táqueda, que es la que está usándose en Brasil. Se está vacunando todavía a una población no muy grande, pero se está vacunando. Son 2 dosis, tiene niveles de eficacia aceptable para los 4 serotipos y podría usarse también. Esta está aprobada por la EMA, que es el equivalente a la FDA europea para su uso. Y tenemos una nueva vacuna que ha sido desarrollada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y Merck también, y se ha evaluado en Brasil, que es la de Butantan. Esta es una sola dosis, tiene niveles muy buenos de protección, una eficacia alta, pero solamente se ha validado para usarlo en serotipo 1 y 2, porque en la corte que han seguido no han ocurrido infecciones por serotipo 3 ni 4. Entonces, comercialmente todavía no podemos tenerla porque no se ha evaluado la eficacia para 3 y 4. El Ministerio de Salud tiene que decidir en qué momento va a implementarla, pero en plena epidemia lo que hacemos es controlar el vector y manejar los casos, y no es el momento para empezar a vacunar. Por lo tanto, las autoridades de salud deberían evaluar en qué momento podrían considerar incluir la vacuna en el esquema que tiene el Ministerio de Salud. Muy bien, y para finalizar, el doctor Andrés Chacaltana consulta lo siguiente. ¿Cuál sería el manejo en un paciente con infarto antiguo del miocardio que tiene tratamiento con anticoagulantes? Sí, miren, si tenemos un paciente que está anticoagulado por una prótesis valvular o tiene un infarto en curso, la prioridad es lo que puede poner en mayor riesgo la vida. Entonces, el manejo del síndrome coronario agudo tiene que ser la prioridad. Y dado que podría tener de manera subyacente dengue, este puede ser un dengue con signos de alarma o un dengue grave. La diferenciación es muy complicada, pero la base del manejo está ante el evento agudo, que es el síndrome coronario agudo. Y junto con el médico cardiólogo hay que definir qué drogas vamos a usar en cada momento. Si el cuadro que tiene el paciente es un cuadro de dengue severo y desarrolla un infarto, debemos ser muy cuidadosos de utilizar anticoagulación y debemos de usar terapia fibrinolítica inclusive, porque esto podría aumentar el riesgo de sangrado y por lo tanto deberíamos ser conservadores en las drogas que vamos a utilizar hasta que salga del periodo de peligro. Es una condición felizmente que se presenta en casos extremadamente raros, pero el uso de anticoagulantes debería hacerse con muchísimo cuidado. Si es un dengue severo, tiene trombocitopenia y está empezando a hacer extravasación, la recomendación sería que no se usen anticoagulantes. La doctora Luciana Palacios consulta. Buenas noches, doctor. Se sugiere el uso del IVP en caso de pacientes con clínica de dengue que acuden por dolor abdominal intenso asociado con automedicación de AINES. Sí, si el paciente tiene dolor, hay circunstancias donde el paciente es admitido porque tiene particularmente dolor epigástrico y cuando le hacemos la anamnesis ha tomado naproxeno, ibuprofeno, otros antiinflamatorios. Y a veces es difícil para nosotros diferenciar si el dolor abdominal es por un signo de alarma o es una lesión aguda de mucosa gástrica, una gastritis. Y le usamos en ese caso inhibidor de bomba de protones.
La doctora Karen dice, sobre la hidratación oral, sugiere como primera instancia sales de rehidratación oral en adultos 2 a 3 litros por día y en niños se podría utilizar electrooral pediátrico y cuántos litros al día. Miren, en adultos usamos la presentación habitual de suero de hidratación oral. En niños, dado que no hay mucha pérdida de electrolitos, lo que se recomienda es, en los niños más chicos particularmente, el uso de suero al medio. Digamos, yo le doy 100 de suero de hidratación oral y le doy 100 de agua libre, de agua sola, para que se le ofrezca mucha carga de electrolitos. La doctora María Vegas consulta lo siguiente. En pacientes con dengue, ¿se pueden usar antidiarreicos? ¿Se puede usar solución polielectrolítica? Sí, también se pueden usar soluciones polielectrolíticas en el manejo, pero nosotros lo que tenemos disponible son cloruro de sodio a 0.9%. Alternativamente se puede usar lactato de Ringer, por ejemplo, en el manejo de los pacientes con dengue también. Muy bien, han sido todas las interrogantes de nuestra plataforma Zoom y a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Si alguno de los asistentes tuviera algún interrogante, por favor levantar la mano para culminar nuestro evento. Bueno, creo que han sido bastantes preguntas en realidad. Hablar de dengue ahorita nos quedaríamos hasta la madrugada, doctor, porque hay muchas cosas que preguntar, pero creo que se han suelto las preguntas más importantes, ¿no? Como ¿qué se hace con un paciente con signos o sin signos de alarma? ¿No? A preguntas como ¿qué hago en el primer nivel? Pues si usted ya lo ha dicho, si hay signos de alarma hay que hospitalizarlo y si no cuenta con una unidad de hospitalización y todas las condiciones necesarias hay que transferirlo al hospital, no hay que dudarlo ni un segundo, ¿no? Y definitivamente el diagnóstico es eminentemente clínico, ¿no? No nos condicionemos a que si no hay una prueba confirmatoria no podamos hacer el diagnóstico de dengue probable. Pues no, no lo vamos a poner confirmado porque todavía falta, pero al menos un dengue probable, ya se toman las medidas correspondientes, ¿no? Y tampoco no olvidar que el dengue a veces no está solo, ya lo dice el doctor, puede estar coexistiendo con otra patología, sea quirúrgica, sea clínica, y tener cuidado en los pacientes que tienen comorbilidades renales, cardíacos. De repente nos emocionamos y le damos a 10 por hora y después en vez de tener un problema con el dengue van a tener un edema pulmonar, un shock cardiogénico y ahí va a ser el problema. Entonces es algo que tenemos que seguir aprendiendo y yo desde ya, doctor Wilfredo, le doy las gracias por este tiempo que se ha tomado usted. Usted sé que es iqueño como nosotros, también ha nacido acá el doctor, ahora por situaciones probablemente el destino está trabajando usted en Iquitos, doctor, ¿no? Y bueno, qué importante poder tener esta información, estos conocimientos de usted con su experiencia. Nosotros probablemente ya hace unos años también vamos a tener la experiencia porque bueno, el dengue ya se quedó en Ica y eso no se va a ir, definitivamente. Entonces, desde ya, doctor, agradecerle de parte del Consejo Regional Noveno